El aire estaba pesado, con ese olor a naftalina vieja y palomitas rancias que solo encuentras en los cines de antes. Decidí entrar, no sé por qué. Quizás nostalgia, quizás simple aburrimiento. La taquilla estaba atendida por una señora mayor, con una mirada perdida, como si llevara 100 años sentada allí. Me vendió la entrada sin decir palabra. Solo asintió lentamente. Dentro, el pasillo olía aún peor, a humedad y a algo que no supe identificar. Algo metálico y dulce a la vez. Las luces eran tenues, parpadeantes. Un ambiente de esos que te ponen los pelos de punta. La sala era enorme, casi vacía. Solo unas pocas figuras dispersas en la penumbra. Encontré un asiento en el medio, ni muy cerca ni muy lejos de la pantalla. Estaba frío, extrañamente frío. Empezó una película antigua, en blanco y negro. Algo que parecía un drama romántico de los años 40. Voces lejanas, música suave. Todo normal, al principio. Pero al cabo de unos minutos, la imagen dio un pequeño salto. Como si hubieran cortado un trozo. Luego otro. Y las caras de los actores parecían retorcerse un instante. La música también cambió. De ser melódica, se volvió disonante, chirriante, como si alguien estuviera arañando un violín. Miré alrededor, nadie parecía notarlo. La escena en pantalla pasó de un paseo por el parque a otra cosa, algo oscuro, con sombras moviéndose rápido. No distinguí bien qué era, pero sentí un escalofrío. Pensé que era la cinta vieja, o el proyector fallando, pero la transición fue demasiado fluida, como si la película supiera lo que hacía. Una idea tonta, lo sé. Luego, la película volvió a cambiar de golpe. Esta vez, una escena de una casa antigua, de noche. Se oían ruidos extraños, golpes, crujidos, y el sonido parecía venir de la sala. Giré la cabeza, no había nada. Solo las sombras habituales que proyecta la luz del proyector. Pero el crujido de la madera, el arañazo, juro que lo oí detrás de mí. La película siguió. Una figura se movía por la casa en pantalla, despacio. La cámara la seguía, subiendo escaleras que parecían interminables. La tensión era insoportable. Y cada paso en la película, yo lo sentía resonar en la sala. Un eco fantasmal. Miré a las otras figuras. Seguían inmóviles, ajenas. ¿Eran reales? La figura en pantalla llegó a una puerta. Se detuvo. Un silencio se hizo en la película y en la sala. El tipo de silencio que precede a algo terrible. Y entonces, la puerta se abrió. No vi qué había dentro. Solo una negrura más profunda. Y de esa negrura salió un sonido. No un grito. No. Algo húmedo. Y cruel. Me tapeé con acento agudo los oídos, pero el sonido parecía vibrar en mis huesos. Miré a la pantalla de nuevo. La imagen empezó a distorsionarse, como si la propia realidad se estuviera rompiendo. Los colores, que no existían en la película, empezaron a aparecer. Rojos, morados, verdes enfermizos, se mezclaban con el blanco y negro, creando un vórtice de locura visual. Sentí que me faltaba el aire. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba pegado al asiento. La sala entera parecía vibrar ahora. Las figuras dispersas en la sala se giraron. Lentamente. Sus cabezas se movieron al unísono. No pude ver sus caras, solo la negrura donde deberían estar. Y de sus gargantas salió un susurro. Un coro de voces secas, como hojas muertas arrastradas por el viento. No entendí lo que decían, pero supe que era para mí. La pantalla ahora mostraba ojos. Miles de ojos. Mirándome fijamente. Grandes, pequeños, de diferentes colores y formas. Todos fijos en mí. Sentí que mi propia visión se nublaba. El aire olía ahora a carne quemada. El frío se hizo insoportable. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca. La película cambió de nuevo. Ahora era un pasillo, largo, oscuro. Las paredes parecían hechas de algo orgánico, pulsante. Y el susurro de la sala se intensificó. Las figuras de la sala se movieron un poco más.
Un crujido de cuero viejo. Un roce en el suelo. Sabía que se estaban acercando, aunque no pudiera verlas bien. La pantalla mostró el final del pasillo. Una puerta idéntica a la de antes. Y el sonido húmedo y cruel volvió, más fuerte esta vez. La puerta se abrió de nuevo. Y esta vez, la negrura de dentro pareció expandirse, saliendo de la pantalla. Se arrastró por el suelo, hacia mí. Era como una mancha de tinta viva, que se retorcía. A su paso, las filas de asientos parecían encogerse, marchitarse. El olor a quemado se hizo insoportable. La negrura llegó a la fila de delante. Las figuras que estaban allí fueron absorbidas, se disolvieron sin un sonido. Solo quedó la mancha oscura creciendo. Entró en el pasillo. El susurro de las figuras que se acercaban se mezcló con el sonido húmedo de la mancha. Era una sinfonía de la pesadilla. En la pantalla, los ojos seguían mirándome. Pero ahora no solo miraban. Parecían seguir la mancha, como si fueran parte de ella o la dirigieran. La negrura se acercaba a mi fila. Podía sentir el frío que irradiaba. Un frío que no era solo físico. Era el frío de la nada, de la extinción. Luché contra el asiento intentando liberarme. Mis músculos dolían, pero no cedía. Era como si estuviera atado por hilos invisibles, o por el propio terror. La negrura llegó a mi fila. Empezó a subir por los asientos, lenta, implacable. El olor a quemado y el sonido húmedo se hicieron abrumadores. En la pantalla, los ojos parecían reír. Se multiplicaban, llenando cada rincón. Algunos se acercaban, como si quisieran salir de la pantalla. La negrura estaba a solo unos asientos de mí. Las figuras del fondo ya no susurraban. Solo emitían un sonido bajo, gutural, como si estuvieran alimentándose. Cerré los ojos con fuerza. No quería ver lo que venía. El frío me calaba los huesos. El olor me quemaba la nariz. El sonido me taladraba el cerebro. Sentí un roce en el tobillo. Luego otro. Algo frío y pegajoso. La negrura. Estaba subiendo por mi pierna. Abrí los ojos. La pantalla había cambiado. Ya no había ojos. Ahora mostraba mi propia cara, pero distorsionada, con la boca abierta en un grito silencioso. La negrura subía rápido. Llegó a mi pecho. Sentí como si miles de agujas me pincharan. El olor a quemado era insoportable. Era yo el que se quemaba. La cara en la pantalla gritaba, pero no había sonido. Era mi grito, atrapado. La negrura me cubrió la garganta. Todo se volvió negro. Un silencio absoluto, más aterrador que cualquier sonido. No sentía nada. No veía nada. Solo la nada. Pero entonces, una luz. Pequeña, lejana, en la pantalla. Era la luz del proyector, volviendo a encenderse. La negrura retrocedió. Lenta, a regañadientes. Sentí que el frío y el dolor disminuían. Podía respirar de nuevo, a bocanadas temblorosas. La pantalla cobró vida de nuevo. Esta vez, una imagen familiar. La escena inicial de la película antigua. La pareja paseando por el parque. La música volvió a ser suave, melódica. Pero algo había cambiado. La imagen era demasiado nítida. Los colores, aunque no estaban, parecían latir bajo la superficie. Miré a mi alrededor. Las figuras seguían allí, inmóviles, pero ya no estaban oscuras y sin rostro. Eran maniquíes, rígidamente sentados. Sus pieles eran de cera, con un brillo artificial. Sus ojos eran botones de cristal, vacíos, y sus bocas estaban fijas en una sonrisa antinatural. Sentí náuseas. Intenté levantarme de nuevo. Esta vez, pude. El asiento ya no me retenía. Pero estaba empapado en un líquido frío y viscoso. Miré la pantalla. La película seguía, la pareja en el parque. Pero la escena se repetía, una y otra vez. El mismo paso, la misma sonrisa. Me di la vuelta. Los maniquíes me observaban con sus ojos de cristal. Sus sonrisas parecían ensancharse.
El susurro volvió, pero ahora venía de ellos. Ya no eran hojas secas. Era un murmullo bajo, constante. Como si recitaran algo. Algo que no quería oír. Empecé a caminar hacia la salida. Despacio al principio, intentando no hacer ruido. Los maniquíes no se movían, pero sentía sus miradas clavadas en mi espalda. La puerta de salida parecía más lejos de lo que recordaba. El pasillo parecía alargarse con cada paso. La luz del proyector, detrás de mí, se hizo más intensa. Miré de reojo la pantalla. La cara distorsionada había vuelto. Mi cara. Seguía gritando en silencio. Y ahora, la negrura empezaba a subir por ella de nuevo. Aceleré el paso. El murmullo de los maniquíes se hizo más fuerte. Podía oír nombres en él. Nombres que no conocía. Y mi propio nombre. Llegué a la puerta. Tiré de la manilla. Estaba fría, pegajosa. No se abría. Estaba cerrada por dentro. O quizás, desde fuera. Empujé. Pateé. Nada. La puerta no cedía. Era como si estuviera hecha de plomo. O como si la sala misma no quisiera dejarme ir. El murmullo de los maniquíes se convirtió en una risa seca. Sin alegría. Un sonido crujiente, como si se rompiera madera vieja. Se reían de mí. Me giré. La negrura de la pantalla había cubierto casi por completo mi cara distorsionada. Solo quedaban los ojos, mirándome con terror. Y entonces, la imagen en pantalla cambió por última vez. Ya no era mi cara. Era la puerta. La puerta de la casa en la película. La que daba a la negrura. Y la puerta en la pantalla se abrió, despacio, revelando la negrura de dentro. La misma negrura que había salido de la pantalla antes. El sonido húmedo y cruel volvió. Pero esta vez, parecía venir de todas partes. De la pantalla, de los maniquíes, de las paredes, del propio aire. La negrura de la pantalla empezó a salir de nuevo, más rápido esta vez, como una marea. Se dirigía hacia mí, bloqueando la única salida. Los maniquíes se quedaron quietos, riendo en silencio. Sus sonrisas eran las últimas cosas que vi con claridad antes de que la negrura me alcanzara. Sentí el frío de nuevo, pero multiplicado por 1000. El olor a quemado, ahora dentro de mi boca. El sonido húmedo, resonando en mis oídos. ¿Y luego? Nada. Solo la negrura. Pero no era la negrura de la pantalla. Era una negrura que lo era todo. Que me había absorbido. No sé cuánto tiempo estuve así. Podrían haber sido segundos. Podrían haber sido siglos. El tiempo no existía en esa negrura. Y entonces, la luz. De nuevo. La luz del proyector. Distante. Como una estrella en un cielo infinito. La negrura retrocedió de nuevo. Esta vez, más rápido. Desgarrándose. Y me encontré de vuelta en el asiento. El asiento estaba seco. La sala estaba silenciosa. En la pantalla, la película antigua seguía. La pareja en el parque. Riendo. Como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor. Las figuras se habían ido. La sala estaba completamente vacía. Solo yo. Y la película. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero funcionaban. Caminé hacia la salida. La puerta. Estaba abierta. La manilla ya no estaba pegajosa. Salí al pasillo. Olía a naftalina y palomitas. Como al principio. Llegué a la taquilla. La señora seguía allí. Mirada perdida. No dijo nada. Salí a la calle. El sol brillaba. La gente pasaba. Todo normal. Demasiado normal. Como si la pesadilla solo hubiera existido dentro de esas paredes. Miré atrás el cine. El cartel decía El cine de las sombras. Nunca lo había visto con ese nombre. Juraría que antes ponía otro. Y en la ventanilla de la taquilla, la señora mayor me miró. Y por un instante, su mirada perdida se fijó en mí. Y sonrió. Una sonrisa amplia. Con demasiados dientes. Me alejé rápido. No volví a mirar atrás.
Pero sé que esa sonrisa, esa negrura, esa sala, se quedaron conmigo, en mis pesadillas, y quizás, en la realidad.